Bueno, ahora sí. Bueno, buen día entonces nuevamente. Les estaba preguntando si todo bien con el material, si les llegaba bien la info vía los mensajes. ¿Pudieron ver el material de las clases anteriores? Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar hoy con este nuevo autor que es Peirce, Charles Peirce, y que también trabaja con los signos, ¿sí? También vamos a ver a partir de él una lectura, de una propuesta teórica de lo que significa o de lo que significan los signos. ¿Lo leyeron al material? ¿Qué les pareció? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algo que les haya llamado la atención? Por ejemplo, si yo les preguntara cuál es la principal diferencia, ¿no? Obviamente si lo leyeron, ¿cuál es la principal diferencia que podríamos establecer con Saussure? O entre Peirce y Saussure. ¿Cuál les parece que es la diferencia más grande? Sí, la más grande diría yo, entre los dos autores. Bien, acá Yara dice, Peirce se basa en la experiencia. Ujú. Bien, Alejandro dice, Peirce tiene tres conceptos y Saussure dos. Bueno, sí, por ahí después lo vamos a reformular. Valen dice, Peirce establece tres conceptos que componen la lengua. No, ahí no, ojo, que eso está medio lejos de lo que dice Peirce. Lo vamos a retomar en todo caso el signo, no la lengua. Bien, ajá. Sí está bien de lo que estás planteando vos, Valen, el tema del 3, del número 3, que establece relaciones entre tres elementos, pero no tiene que ver con los componentes de la lengua. Bien, ¿algo más que me puedan decir que les haya quedado a partir de la lectura de... Bueno, bien, bien, que lo... Primeridad, segundidad y terceridad, bien. Ujú. Bien, sí, Valen, del signo. Ok, ahora mejor, perfecto. Bueno, ya está. Con las respuestas que me dieron acá en el chat, ya está. En realidad, lo que plantea Peirce es más o menos eso. Es un poquito más complejo y es un poquito más profundo, pero nosotros nos vamos a manejar básicamente con esta información. Digamos, lo más importante, con lo que nos vamos a quedar de Peirce nosotros tiene que ver con eso, bueno, y con el análisis, ¿no? De imágenes a partir de su propuesta teórica. Bueno, entonces, habla bien, también habla de semiótica en vez de semiología, sí. Muy bien, Macarena. Bueno, vamos a arrancar por ahí, si te parece. Eh, si bien se supone que son dos autores que son más o menos contemporáneos, no se supone que no se conocieron y más o menos en el mismo momento los dos hacen una propuesta teórica sobre lo que significa el signo, ¿sí? ¿Qué es el signo? Pero como habíamos visto, Saussure habla de semiología y Peirce habla de semiótica. En los dos casos, la definición de la disciplina, tanto de la semiótica como de la semiología, tiene que ver eh, con justamente hacer una propuesta teórica de lo que es el signo, qué significa, qué es un signo, cómo funciona, qué tipo de relaciones se establece dentro de qué marco, de qué contexto se puede entender, se puede analizar un signo, que es más o menos todo lo que vimos hasta ahora de Saussure. Eh, pero Peirce va a hablar de semiótica y quizás la diferencia más importante entre los dos autores, entonces la diferencia más importante entre la semiótica y la semiología, tiene que ver con que para Saussure solamente va a ser signo lo que comunica algo, ¿sí? Es decir, para Saussure va a ser signo aquello que tenga un emisor, ¿sí? Que
produzca un enunciado, un mensaje para un receptor. Con esto, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta o tenemos que pensar es que para Saussure va a ser signo aquello que quiera significar algo, ¿sí? Que quiera que haya un emisor que tenga la intención de significar algo. En cambio, para Peirce, no importa la idea de la intención, digamos, de la comunicación, ¿sí? Para Peirce no es necesario que haya un emisor. Es decir, por ejemplo, uno de los ejemplos que habrán leído, que aparece permanentemente en la bibliografía y que aparece permanentemente cuando hablamos de Peirce. Peirce va a proponer como un signo, por ejemplo, un nubarrón que anuncia una lluvia, ¿sí? Entonces, ese nubarrón, esa nube negra en el cielo, para Peirce es un signo, ¿sí? Es un signo que está indicando algo, está en lugar de algo, ¿sí? Evidentemente no hay nadie, no hay un emisor, no hay una intención, no hay alguien que puso esa nube ahí para comunicar algo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Saussure jamás lo tomaría como signo. En cambio, para Peirce, sí. Para Peirce no es necesario que haya un emisor, no tiene que haber un sujeto emisor que esté poniendo ese signo en algún lugar para comunicar algo. Sí, lo que tiene que haber para Peirce es una comunidad interpretante, es decir, tiene que haber una comunidad que, por ejemplo, si volvemos al ejemplo del nubarrón, pueda generar una interpretación a partir de esa nube negra que ve en el cielo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces que uno de los tipos de signos con los que trabaja o uno de los elementos que acepta como signo o que entran como signo en la categoría de signo para Peirce son los signos naturales, por ejemplo el nubarrón, y que eso por supuesto no sucedía en Saussure. Saussure no acepta, no, digamos, no toma de hecho Saussure solamente habla de los signos lingüísticos, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos una primera y gran diferencia. Sí, ahora vamos, sí, Alejandro, vamos a ir de a poquito para llegar entonces a ver qué tipo de signo es la nube, pero sí es un índice de la perspectiva de Peirce. Entonces, ahí tenemos una gran primera diferencia, ¿sí? En esto lo podríamos plantear como un cuestionamiento o una cuestión más general, que es ¿qué es signo para cada uno de estos autores? Bueno, ahí dijimos, para Peirce para Saussure va a ser signo solamente aquello que comunica, ¿sí? Y para Peirce va a ser signo todo, ¿sí? Y ahí tenemos una gran diferencia, o la gran diferencia, que para Peirce, en la teoría de Peirce, todo es signo, ¿sí? Y fíjense que cuando les empecé a preguntar, algunos decían que la otra de las diferencias entre Saussure y Peirce tenía que ver con que para Saussure el número que se repite dentro de la perspectiva de Saussure, ¿sí? Cómo son las relaciones, cómo están formados, no sé, qué constituye el signo, son todas relaciones de dos, ¿sí? El lenguaje está constituido por lengua y habla, el signo por significado y significante, las relaciones son sintagmáticas o asociativas, no esta cosa de los pares en general opuestos. ¿Sí? Eso hay un número que se repite en la propuesta teórica de Saussure, es el 2, ¿sí? Las relaciones de a dos. Bien, en Peirce vamos a ver que las relaciones son triádicas, ¿sí? Se van a establecer relaciones entre tres elementos, siempre. Y de hecho va a plantear que el signo está constituido por tres elementos. Por eso, esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, a la hora de graficar, ¿no? Intentar darle una forma un poquito más concreta a esta realidad abstracta que es el signo, lo va a dibujar como si fuera un triángulo, ¿no? Que une justamente estas tres partes. Pero bueno, decíamos entonces que la gran diferencia entre Saussure y Peirce tiene que ver con qué toma cada uno como signo, ¿no?
decíamos que para Saussure es solamente el signo lingüístico. Piensen que incluso él hasta descarta la posibilidad de analizar los símbolos, ¿no? Esos símbolos que, porque creo que en la bibliografía habla del símbolo, de la paloma de la paz, bueno, considera que no es, que eso es un símbolo, no es un signo porque es arbitrario. Perdón, porque el símbolo no sería arbitrario, entonces por eso no trabaja con los símbolos. Solo toma, Saussure, como ya lo vimos, solo toma los signos lingüísticos. Y Peirce toma todo, dice que todo puede ser signo. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, esto también para que ustedes entiendan por qué esa diferencia. Primero, me parece que está bueno, nosotros no vamos a profundizar demasiado, así como no hemos profundizado demasiado en Saussure, tampoco vamos a profundizar demasiado en Peirce. Lo que estamos viendo es un poco, digamos, perspectivas, ¿no? Que más allá de lo que nos puedan aportar para saber más de lo que significa un signo, a mí me parece que está bueno para ver, para empezar a relacionarnos con autores teóricos, ¿no? Cómo desde distintas teorías o distintos autores pueden analizar el mismo objeto del mundo, en este caso la categoría de signo, desde perspectivas tan distintas, ¿sí? A veces hasta opuestas podríamos llegar a pensar. Entonces, la pregunta es ¿por qué o cómo llegan a propuestas tan distintas? Y una de las explicaciones que podemos dar de por qué llegan a propuestas tan distintas en relación a lo que es signo o qué no es signo tiene que ver con justamente con la disciplina de la que viene cada uno. Si Saussure viene de la lingüística, entonces se entiende que considere signo solamente el signo lingüístico, mientras que Peirce viene de la filosofía. Y para Peirce, a la hora de definir qué es signo, de plantearse qué es un signo, en realidad él lo que está buscando, lo que intenta hacer a partir de esta teoría del signo, o esta teoría del signo le va a resultar funcional a él para explicar de qué manera conocemos el mundo, ¿sí? Entonces viene de la filosofía y trata de entender, trata de explicar, trata de dar un poco de luz sobre cómo es la relación del ser humano con lo que lo rodea y de qué manera conoce el ser humano esa realidad que lo rodea. Y entonces va a plantear que conocemos esta realidad que nos rodea a partir de signos, porque en realidad lo único que tenemos para conocer la realidad que nos rodea son signos, ¿sí? Y que esos signos se conocen, o que esa realidad se conoce a partir de la experiencia del ser humano. Y entonces va a plantear, vamos a ver que en la bibliografía, ustedes tienen varios textos ahí, en todos los textos se va tratando de hacer un recorrido, tiene cierta complejidad, pero nosotros vamos a tomar, yo voy a tratar de hacer en esta clase de hoy, como de facilitar el recorrido por los textos, mencionando las cosas que son más importantes, ¿no? Lo que tiene que ver con la categorización de la experiencia quizás no es lo más importante, no es con lo que vamos a trabajar, pero sí lo voy a mencionar porque le da sentido a cómo llega él entonces a proponer esta teoría de un signo formado por tres elementos, ¿sí? Entonces, retomando un poco, Peirce viene de la filosofía y su objetivo no es un objetivo lingüístico, sino que es un objetivo que tiene que ver con tratar de explicar de qué manera conocemos el mundo, y va a decir el mundo lo conocemos a través de signos, y por eso entonces su interés en decir qué es un signo, en definir o estudiar o analizar el signo. Y que esos signos, ¿sí?, los vamos a conocer o reconocer a partir de la experiencia del ser humano con su entorno, ¿no? Y que esa experiencia, dice Peirce, va a estar organizada en tres categorías distintas, es decir, la manera en la que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, la manera en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea, ¿sí?, va a estar organizada en tres categorías distintas. Tres categorías que además por lo general se dan a la vez, ¿sí?
Y son estas tres categorías que ustedes habrán leído, que de hecho por ahí alguien lo puso en el chat: la primeridad, la segundidad y la terceridad. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, lo que decía recién, con la manera en la que nos relacionamos con los objetos, con la realidad que nos rodea. Esta categoría de la primeridad, perdón, bueno, esta categoría de la primeridad tiene que ver con, dice Peirce, con la cualidad pura, ¿sí? Es cuando lo que nos llega a nosotros del entorno, de lo que nos rodea, de algo, es la cualidad pura. Es un poco difícil pensar en algo que sea cualidad pura, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer el ejercicio. Por ejemplo, tratar de pensar en el color verde. El color verde, si yo les digo, bueno, pensemos en el color verde. El color verde uno en general lo asocia a algo, ¿no? Bueno, color verde, qué sé yo, puede ser el palo de agua. Hace un montón de clases que no lo nombro. El palo de agua, las hojas del palo de agua, por ejemplo, ¿sí? O, o sea, el pasto, ¿sí? Una cinta que veo acá que tengo colgada en el escritorio. O sea, es muy difícil pensar en un color solo en su cualidad de color. Bueno, Peirce habla de esta primera categoría de primeridad como la cualidad pura, solo cualidad. Y asocia esta primeridad, la cualidad pura, a una parte, a una de las partes del signo que es el representamen, ¿sí? A ver. He abierto el apunte. Bueno, no importa, igual si no después lo... Bien, entonces nos vamos a quedar con esa idea, ¿sí? Con la idea de que existe una primera categoría de experiencia, que es una categoría... yo lo pienso, yo personalmente lo pienso para entenderlo como la categoría por ahí más superficial, aquello que tiene que ver solo con la cualidad, por ejemplo, la cualidad de algo de ser duro, la cualidad de algo de ser áspero, la cualidad de algo de ser, de tener, por ejemplo, un color, como decíamos recién, ¿sí? Luego está como segunda categoría de experiencia justamente la segundidad, y es cuando esa cualidad se manifiesta en un objeto, ¿sí? Y entonces, si volvemos al ejemplo del pañuelo, bueno, me adelanté. Si volvemos al ejemplo del color verde, ¿sí? El color verde manifestado en un objeto podría ser un pañuelo verde, ¿sí? Y entonces ya ahí tenemos la cualidad y el objeto, ¿sí? En esta segundidad a la que Peirce también nombra como experiencia, ¿no? La experiencia en la que una cualidad existe en un objeto. O sea, ya no es la cualidad como algo abstracto, no es la cualidad como posibilidad de algo de ser, sino que es la cualidad en un objeto. ¿Esto es suficiente para tener un signo? Desde la perspectiva de Peirce, no. Faltaría algo, faltaría aquello que tiene que ver con la última, la tercera categoría, que es justamente la terceridad, que es lo que marca, dice Peirce, una regularidad o una ley, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una interpretación de la relación entre el primero y el segundo, ¿sí? Es decir, el hecho de que esa cualidad del color verde se manifieste en un objeto que sea un pañuelo, va a generar un interpretante en la cabeza de alguien. Y ese interpretante en la cabeza de alguien, hoy en día, no sé, julio del 2021, ¿no? No, 20. Estamos en el 2020, ¿no? La profesora necesita que se termine el año ya.
julio del 2021. ¿Un pañuelo verde qué es? Es un signo que representa qué cosa. Les pregunto yo a ustedes, ¿no? En julio del 2020, como estamos, hace 6 meses atrás también, hace un año atrás también, bien. El movimiento, sí, la legalización, sí, la legalización del aborto, el aborto legal, bueno, lo queremos hacer, el aborto legal seguro gratuito, sí, representa el movimiento, ¿sí? Perfecto. Entonces, em, volviendo un poquito atrás, para Persa entonces, el signo tiene que ver con, o mejor dicho, él va a proponer hacer una propuesta teórica para explicar qué signo, según él, desde una perspectiva de la filosofía, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con cómo conocemos el mundo, que tiene que ver con que conocemos el mundo a través de signos, ¿sí? Y acá se abre toda otra discusión, que por ahí esto sí es más interesante discutir personalmente, porque es más fácil discutir, ¿no? Sobre esta, bueno, esta discusión filosófica, si lo que vemos es lo que es, o si la realidad la vemos absolutamente mediatizada, no solamente cuando la vemos en la tele, sino esta cosa de la perspectiva, ¿no? Que seguramente que si todos vemos esta taza, yo en miren qué lindo. Esta taza, yo seguramente voy a ver una cosa. Para mí esta taza va a ser una cosa y seguramente uy, para ustedes va a ser otra. ¿Están? Sí. Sí, bueno, esta cosa de lo mediatizado, ¿no? El hecho de que, desde la perspectiva de que cada cosa sea un signo, va a hacer que seguramente el interpretante de ese signo posiblemente sea distinto. Posiblemente no, va a ser distinto para todos nosotros. Después hay eh, algunas cosas un poco más universales o un poco más sociales, pero en general va a ser distinto. Pero bueno, entonces pensar que la propuesta de Peirce, de cómo va él a entender el signo, cómo va a ver, cómo va él a definir el signo, parte, ¿sí? De esta manera en la que él organiza la experiencia nuestra como seres humanos de conocer el mundo. Entonces, conocemos el mundo, para conocer el mundo tenemos que pasar como por estas tres categorías. Primero la categoría de la cualidad, después esa cualidad cómo afecta, cómo se plasma en un objeto, y luego de qué manera vamos a interpretar la relación, ¿sí? Entre esa cualidad y el objeto en la terceridad. Bien, entonces, como decían recién ustedes, el signo para Peirce está formado por tres elementos. Podríamos pensar o tratar de definir o recordar, en realidad lo estamos tomando justamente de la bibliografía, la definición de signo que propone Peirce, ¿no? Y de todas las, bueno, él lo define varias veces en los apuntes que ustedes tienen. Bueno, yo tomé de todas esas definiciones lo que a mí me parece más importante de la definición, eh, y bueno, la voy a compartir con ustedes. Un signo, ¿sí? O sea, si uno quisiera empezar desde una mirada por ahí un poco más general, lo que va a decir Peirce es que un signo es algo que está en lugar de otra cosa, ¿sí? Un signo es algo que está reemplazando a otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo comparto un segundo la pantalla, ¿no? Estamos compartiendo, ¿no? Si yo muestro esta imagen, ¿sí? Y les pregunto a ustedes esto, en tanto signo, ¿qué es? ¿Qué me contestarían? ¿Qué es esto?
Bueno, la representación de la nación argentina, la representación de la nación argentina, ya lo estás estás hablando de la representación. Bien, uno ve esto, nuestro signo, ok. Bien, yo veo esta, es una bandera, ¿no? Evidentemente. Veo esta bandera y acá tenemos que hacer el ejercicio por ahí un poco de ponernos de acuerdo en esto. Yo estoy trayendo esta imagen, pero tratemos de pensar, claro, ¿qué es la bandera? Porque tenemos este juego casi como de cajas chinas, en realidad es una foto de la bandera que después la vamos a ver más adelante, pero pensemos en el objeto bandera, ¿sí? Pensemos que en una situación muy concreta, porque esto también nos va a pasar con PERS, esto se los aviso desde ahora y lo vamos a tener que ver por el análisis que vamos a hacer del ejercicio, ¿no? Que vamos a hacer de analizar estos elementos en las consignas que tienen que ver con PERS. Eh, a los signos hay que ponerlos en contexto, ¿sí? Entonces imagínense que estamos, no sé, en las Olimpiadas de Tokio y de pronto sale un montón de gente con la bandera en la mano, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir seguramente es, ahí sale Argentina, ¿sí? Ahí sale Argentina. ¿Por qué? Porque la bandera, un poco lo que están diciendo ustedes, representa a la nación argentina, el país, el pueblo, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Pero vemos la bandera, vamos a decir, sale Argentina. Piensen o sea, tratemos de analizar, ¿no? Un poquito esa frase de frente a una tela de colores, decir, ahí sale Argentina, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es lo que se entiende, ¿no? Lo que les estoy planteando aparece, porque en definitiva, ¿esto qué es? Esto además es una foto, insisto con esto, pero si volvemos a esta situación que les estoy planteando, estamos en las Olimpiadas, aparece una tela con estos colores, con el sol en el medio, y alguien dice, ahí viene Argentina, ¿sí? ¿Qué pasó en el medio para que un montón de gente, cuando ve una tela de dos colores y un sol en el medio, con estos colores además y un sol en el medio, diga, ahí viene Argentina, ¿no? Hay algo evidentemente que pasó en el medio que nos tiene que permitir entender cómo se llega a esa conclusión. Bien, bien, es símbolo por ley, tal cual. Entonces, cuando a mí me parece que es un ejemplo muy claro el de la bandera, para entender esta idea de Peirce de decir que el signo es algo que reemplaza a otra cosa, ¿sí? El signo, por ejemplo en este caso la bandera, es algo que reemplaza a otra cosa enorme además, ¿no? Bueno, Argentina, con todo lo que puede tener que ver con eso, estamos hablando del país en términos de físicos, en términos de pueblo, ¿sí? Los argentinos, o sea, reemplaza un montón de cosas, ¿sí? Entonces, para empezar tenemos que pensar en eso, que para él el signo es algo que reemplaza otra cosa. Fíjense si les sirve, a mí me parece que está bueno ir eh, comparando las diferencias, ¿no? Con Saussure, ¿sí? Para Saussure, estén atentos porque me pasa mucho que como voy y vengo con los dos autores, por ahí los mezclo, ¿eh? Así que estén atentos a que no le diga a decir a uno lo que dice el otro. Entonces, para Saussure el signo no reemplaza nada, ¿sí? Para Saussure el signo es algo que existe porque el sistema pide que ese signo exista ahí porque está en oposición a otros signos del sistema, no está reemplazando nada. En cambio, para Peirce, el signo es algo que reemplaza a otra cosa. Esa sería así como la definición por ahí más general, ¿sí? Si queremos profundizar un poquito más, vamos a ver que Peirce dice que, fíjense el nivel de generalización de la consigna. Yo siempre digo que la definición que propone Peirce para definir el signo es el antimodelo de lo que debería ser una definición, porque si cualquiera de ustedes define algo, excepto signo según Peirce, ¿no? Pero si definen cualquier otra cosa como Peirce define esto, yo le diría, no, esto está mal. O sea, si definen signo lingüístico desde la perspectiva de Saussure como el signo es algo, no. ¿Cómo vamos a definir el signo como algo en la universidad? Bueno, sin embargo, Peirce define el signo como algo que reemplaza a algo para alguien
en algún aspecto o característica, carácter. ¿Sí? Entonces, lo podemos escribir. Si igual se me va a cortar, bueno, mientras esperamos que se corta, com- lo voy escribiendo. ¿Sí? Así trabajamos sobre la definición. Entonces, les decía, el signo es algo me olvidé de compartir, ¿no? Bueno, esta podría ser entonces la definición de signo para persona. El signo es algo que reemplaza a algo para alguien en algún aspecto o carácter. Y acá vamos a ver entonces cómo aparecen estos tres elementos de los que habla Peirce. Estos tres elementos que en principio acá son bastante